Bueno, entonces, muy buenas tardes. Esta es la lección del 22, la lección 22 del 16 de junio. Ya estamos en semana 14. Ya nos quedan solo 2 semanitas de clases. Entonces sería ya para el 1 de julio estaríamos terminando. Igual de clases creo que solo nos queda la otra, en realidad, porque la que viene son los videos que ustedes se dedican a hacer y a enviarnos, para que no se les olvide y no dejen eso en el limbo. Y la última asignación, la 5, seguro los podemos hacer un PowerPoint, pero a cada uno le toca una parte, como una especie de drive. Bueno, eso es chinchilla que se puso a inventar esas cosas, pero yo les explico luego la presentación 5. Bueno, entonces chicos y chicas, vamos a ver sobre el teorema de Euler. Entonces, un poquito de historia. El teorema de Euler es uno de los grandes hitos en el desarrollo de la teoría de números. Fue probado por Euler en 1760 y ese teorema extiende el teorema pequeño de Fermat a un módulo arbitrario. La idea era que, como para entender, Fermat probó que si yo tengo que P es primo, P es primo, entonces él lo que decía era que si yo tengo A elevado a la P menos 1, esto era congruente con 1 módulo P. Y lo que nosotros, lo que debatíamos y lo que los puse algunos a probar, es que Fermat lo que le interesaba era darse cuenta que a la P menos 1, esto era P por algo. Entonces, Fermat lo que conjeturó fue que esta era una idea para poder determinar si un número era primo o era compuesto. Pero el problema con Fermat, o el problema que tuvo Fermat, fue darse cuenta de que solo funcionaba si P era primo. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un módulo que no es primo? Es un módulo arbitrario, es un número compuesto. Hasta ahí quedó la idea, pero fue Euler quien a través de su función phi de Euler, que es la primera función del cuarto tema, que de hecho la tocamos en esta clase, entonces logró potenciar y, ¿cómo se llama? Generalizar un poco más esta discusión de cómo reconocer números primos o compuestos si son muy grandes. Entonces, para poder entender el teorema de Euler, chicos y chicas, necesitamos tener clara esta definición. La definición nos habla sobre la función phi. Algunos libros, esa no es phi, en realidad es bar phi. Lo que pasa es que en algunos textos aparece phi, por ejemplo, en el Burden de teoría de números en inglés aparece como phi, pero aquí, por ejemplo, Walter usa bar phi, la letra del alfabeto griego. Entonces, nosotros la vamos a leer como originalmente se encuentra, como función phi. Entonces, la función phi de Euler lo que hace es que cuenta la cantidad de enteros positivos menores que n y coprimos con n. Entonces, para poder entender esto, vamos a verlo con 5. Por ejemplo, phi de 5 es un número. Va a contar todos los números que sean primos relativos con el 5. Entonces, por ejemplo, como el máximo común divisor entre 5 y 1 es 1, entonces se cuenta el 1. Como el máximo común divisor entre el 5 y el 2 es 1, también se cuenta. Como el máximo común divisor entre el 5 y el 3 es 1, también se cuenta. Como el máximo común divisor entre el 5 y el 4 es 1, también se cuenta. Vean que son enteros menores que n. Entonces, el 5 con el 5 no se puede contar. Entonces, en este caso, phi de 5 va a ser 4. Pues, resulta y sucede que la cardinalidad del conjunto de números que son primos relativos con el 5 son el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, al contar estos números, pues el resultado va a dar 4. Entonces, más o menos, esa es la idea. Ok, veamos entonces un poquito más de historia. Euler parece que no usaba una notación funcional para esta función. Él lo que usó en algún momento fue la notación phi n o pi n. Pero llegó Gauss, ¿verdad? Y él fue el que introdujo esta notación. Aunque también usó esta notación, como les decía, que esta es phi, ¿verdad? La letra phi correctamente, pero esta letra es bar phi del alfabeto griego. Hay otro matemático que se llama Silberter, que introdujo la notación totient. Entonces, también es otra que aparece en la literatura actual. Entonces, en algunos libros en inglés se pueden encontrar diferentes notaciones para dicha función. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, vean que phi de 24 es 8
¿Y por qué es 8? Porque son 8 números que son primos con 24 y menores que 24. Entonces, el 1, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23 son los únicos 8 números que son menores con 24 y que son primos relativos con el 24. Por eso es que phi de 24 es exactamente 8. Una de las cosas interesantes es esto. Recuerden que si A está en Z sub M, recordamos que A tiene un inverso si el máximo común divisor entre A y M es 1. Por lo tanto, con base en la definición, phi de M calcula también la cantidad de unidades en Z sub M. Así, si P es primo, entonces claramente phi de P va a ser P menos 1, que fue lo que nos pasó con el 5. Con el 5 nos dio 4, porque todos los números menores que 5 son primos relativos con él. Vamos a ver si me entendieron y les voy a preguntar a algunos de ustedes. Por ejemplo, ¿quién sería phi de 3? Charo. Charo. ¿No está Charo? Sí, profe. Ok. Ahí cantaron. Contame, Charo. ¿Cuánto ¿De sería cuál phi de número? 3? De 3 aquí. ¿Cuánto sería phi de 3? 2. 2. Muy bien. ¿Cuáles son los números que son primos relativos con el 3 y menores que 3? 2 y 1. 2 y 1. Muy bien. Paola, ¿quién sería phi de 4? Paola. ¿Está Paola? No está. Paula, Paula, ¿estás por ahí? Sí, profe, perdón por el ruido, pero Ah, ¿qué es están 3. vendiendo? Ajá, Sí, phi de 4. ¿Cuánto se da? 3. No, no es 3. No es P menos 1, es No 3, es ¿no? todos los primos relativos con el 4. Está, bueno, el 4, bueno, el 1, no, Ajá, si no era el 3, sí, ajá, son 2, ¿no? son No, 2. Muy bien, sí, sí, toda es la que estaba venta. diferente. Está bien, gracias. Carla, ¿cuánto es phi de 7? Carla, Carla. 4. Ajá, phi de 7 va a ser 4, muy bien. Y uno más, vamos a preguntarle a Alex. Alex, ¿cuánto es phi de 9? Está el 1, el Ajá, 2, sí, el 5, el 8 y el 7. Digo, el 7 y el 8. ajá. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 6. 6. Muy bien, correcto. Profe, Sí. phi de 7, ¿por qué era que phi de 7 da 4? Ah, porque los primos relativos con el 7 son el 1, el 2. Ah, no, mentira. El 3, el 4, el 5 y el 6. Qué feo, no es 7, es 6. Son 6 números que son primos relativos con el 7. Además que 7 es primo, entonces solamente hay que restar 1. Entonces ven, 7, el máximo común divisor entre el 7 y el 1 es 1. Entre el 7 y el 2 es 1, entre el 7 y el 3 es 1, entre el 7 y el 4 es 1, entre el 7 y el 5 es 1 y entre el 7 y el 6 es 1. Entonces son 6 números. Gracias, Brandon. Profe, una pregunta, entonces cuando solo sea primo, nada más se aplica el P menos 1. Ya si no, Exactamente. ok. Gracias. Exactamente, muy bien. Bueno, hagamos uno más para que entonces quede mucho más claro. Vamos a preguntarle entonces y preguntémosle a Esteban, que antes saludó. Entonces, Esteban, phi de 12, ¿cuánto sería? De 12. Ajá. ¿Por qué no me puso un primo mejor? O sea, 1, 2 más, 3 más, 4 más. El 1, El el 2 no, 5, el 5, el 7, ajá. el 8 también, supongo. El No, porque 9. 8 y 2, no, porque 8 y No, sí, 12 sí.
Ajá. Entonces 3, No, porque el máximo común divisor tiene que ser 1. 4. No, sí, que llevo 3, digamos. Ajá, ya. Uy, ya no sé cuál más. ¿El 11? Bueno, el 11, sí, cierto. Sí, vea, el 1. El 2 no se puede. El 3 Ajá, tampoco, porque tiene tercera. Ajá, cuarto ajá, tampoco. El ajá. 6 tampoco. El 7 El sí. 7 sí. El 8 sí. El no tampoco. Se elimina. El 9 Y el tampoco, 9 sí, el 11. tampoco. El 11 sí. Entonces son 4 4, números. sí. Ok, ok. Eso es. Gracias, Esteban. Entonces, phi de Bien. 12 va a ser igual a 4. Sí, vean que ocupamos entender esta definición de phi de un número porque es lo que usamos para el teorema. Algo de lo que vamos a ver acá entonces es propiamente ese teorema, que ya ustedes y antes se les advirtió en la presentación anterior. Si P es primo, la única forma de calcular phi de P va a ser P menos 1. Entonces la prueba es muy chiquitita porque lo que dice es que si P es primo, de lo que vimos antes, los enteros 1, ay, se me fue, los enteros 1, 1, 2, hasta P menos 1 son primos relativos con P y menores que P. Por lo tanto, entonces phi de P va a ser P menos 1. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que si yo tengo también al revés P menos 1 de enteros positivos inferiores a P, entonces, como phi de P es P menos 1, ninguno de estos P menos 1 enteros divide a P. Es decir, P es primo. Entonces, por donde quiera que se le mire, cuando el número es primo, claramente lo que quiero entender y dar a entender es que la cantidad de enteros que son primos relativos para P son todos los anteriores a P. Entonces, es claro, por ejemplo, que phi de 3 tiene que ser 3. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 1, el 2 y el 3, como ustedes lo calcularon en ese conjunto, los únicos que son primos relativos con el 3 son el 1 y el 2. Entonces, aquí me equivoqué, perdón, entonces son 2. Por ejemplo, si yo me doy otro primo, ejemplo el 7, tiene que ser 6. Y en efecto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 de ese conjunto, todos son primos relativos con el 7. ¿Cuántos son primos relativos con el 7? Son 6 números. Y esos 6 números son los que están antes que 7. Entonces, esto en particular es lo que hace el teorema, analizar esa consecuencia. Este corolario es un ejercicio para ustedes. Está por internet, por cualquier lado, se lo encuentra uno. Es muy interesante, pero técnicamente es como la contrapositiva del teorema 4.6 y lo que nos dice es que si phi de m es menor que m menos 1, entonces quiere decir que el número ya no es primo, sino que ese número es compuesto. En general, la condición necesaria es que si yo tengo que el número es compuesto, yo sé o voy a implicar lógicamente que phi de m tiene que ser menor que m menos 1, porque solo para los primos el resultado es p menos 1 y es el valor más grande que pueden tener. Veamos la fuerza, veamos la idea. ¿Qué pasa si yo calculo phi de 15? Entonces, ahí está Ismael. Ismael, ¿cuánto te da phi de 15? Bueno, primero, 15 es compuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo calculo phi de 15? Chiquillos, ¿ustedes me ayudan? ¿Cuáles son primos relativos con el 15? Yo los marco en amarillo. Ustedes me dicen ahí. Profe, creo que es 10. Es 10. Dígame usted cuáles dejo en amarillo, o sea, cuáles sobreviven. ¿Cuáles son? Primos ¿Tienen? relativos. Ok. Los primos relativos sería el 1. Ajá, el 1. El 2. El 2. El 4. Ajá. El 6. Ajá. 7. El 7. 8, 9. 8, 9. 11, 12, 13. Y 14. Y 14. Sí, ahí el problema son 3, 5 y 10 porque son divisores de 15.
¿Y cuántos bichillos hay en amarillo? 11. ¿Cuántos? 11. 11. Muy bien. Entonces, en este caso, es lo que está. Muy bien, Ismael, muchas gracias. Entonces, en este caso, como dice Ismael, vea que aquí va a ser 11. Entonces, y 11 es más pequeñito que 15 menos 1, donde 15 menos 1 es 14. Por lo tanto, vean que si el número es compuesto, el resultado de phi de 15, pues tiene que ser un número que 14 en este caso. O sea, si en el examen a ustedes les da que phi de 15 dio 20, entonces está feo, ¿va? Y ya por lo menos con el teorema se garantizan esa cabalidad. Pero bueno, ya con lo menos... Una preguntilla. Sí. Es que el 12 y el 15 no tienen de común, digamos, el 3. Ay, sí, mira. Profe, sí, igual el 6. Ay, sí, mira. Qué feo. No. Entonces va a Y ser el 9, 9. ¿no? ¿Ah? Y el 9 tampoco sería primo relativo, ¿no? Ajá, correcto. Entonces tenemos que quitar. Tienen tercera. Ve qué dicha que me dijeron. No, Ismael se quedó ya. Entonces, quitemos esos bichillos de ahí. Para quitamos el 4. No, el 4 no era. Teníamos que quitar el 6. Tenemos que quitar el 9. Tenemos que quitar el 12. Sí, ¿verdad? Entonces se quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Ah, es que el 3, ¿sabe? El 3, no, el 3 también lo quitamos. Sí, entonces son 7, chiquillos. Phi de 15 sería 7. ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? No, ya evitamos peligros. Ok, sí, muy bien. Gracias a Joseph y a Sharon. Entonces, en este caso, Profe, dígame. ¿pero el 4? Ah, ese era el que faltaba. Ese fue el que borré extra. Gracias, Mariana. Entonces, vamos a marcar el 4. Es que cuando marqué el 13 me borró el 4. Ahí está. Ahora sí, entonces sí son 8. Bueno, muchas gracias, ahora sí. Entonces sí, chiquillos, entonces técnicamente, bueno, vean que hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, lo mejor es hacerse la lista, ir contando los numerillos. Bueno, ahorita vamos a ver que eso se puede reducir un poco más. Ahora sí, vea lo que pasa. Viene este teorema que es lindísimo. Este teorema lo que nos dice es, ¿qué pasa si yo quiero calcular phi o phi de p elevado a la alfa? Se los voy a dar un ejemplo para que me entiendan. ¿Qué pasa si yo quiero calcular phi de 5 al cuadrado? Bueno, 5 al cuadrado está muy grande. Pongamos 3 al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular de phi de 3 al cuadrado, observen que esto es lo mismo que tener phi de 9. Hagamos la lista de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, phi de 9, recuerden que aquí es la cardinalidad de todos los que son primos relativos con el 9. Y voy a cancelar y voy a tachar con color azul los que no son primos relativos con el 9. Entonces, ¿quiénes no son primos relativos con el 9? Entonces, por ejemplo, el 9 con el 1, sí. El 9 con el 2, sí. El 9 con el 3, no. El 9 con el 4, sí. El 9 con el 5, sí. El 9 con el 6, no. El 9 con el 7 sí, el 9 con el 8 no, y el 9 no se puede usar. Entonces, bueno, aquí tenemos un error. Yo no puedo utilizar el 9. En este caso, vamos a cambiar de color. Ajá. Vamos a cambiar de color aquí. Entonces, lo que quiero que vean es que la cantidad de números que me quedó fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, observen que me está quedando 6 números. Pero estos 6 números es lo mismo que haber obtenido 9 números, los 9 números originales, y le quito 3. En este caso, observen que el 9 es lo mismo que haber obtenido 3 al cuadrado. Y al quitar 3, vea que este 3 en el conjunto corresponde a la cantidad de números que no son primos relativos con el 3. Por ejemplo, vean que aquí el problema fue con 3. El otro problema fue con 6, que 6 era 2 por 3. Y el otro que estamos quitando,
de una vez en el cálculo es el 3 por 3. Entonces, si uno quiere calcular phi de alguna potencia de un número primo, es técnicamente utilizar el 3 al cuadrado y se le quitan todos los múltiplos de ese primo. ¿Sí me siguieron la idea, chiquillos? Vamos a hacer otro ejemplo para entender el teorema. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo phi de 5 al cuadrado? El teorema dice que si yo quiero calcular phi de 5 al cuadrado, dice que yo tengo que hacer, o tengo que hacer 5 al cuadrado y le tengo que quitar, en este caso, 5 elevado a la 2 menos 1. En este caso me va a quedar 5 al cuadrado menos 5, va a ser 25 menos 5 y me va a quedar 20. ¿Y cuál es el razonamiento de acá? El razonamiento es que si no conociéramos esta fórmula, es la cardinalidad de todos los elementos. Bueno, aquí podríamos usar para arreglarlo acá, podríamos usar el 9 que se quita, claro está. Entonces aquí tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24 y 25. Entonces, ¿quiénes son los que tengo que quitar? Entonces, tendría que quitar todos los primos relativos con el 25. Ya sabemos que el 25 no se usa. Pero entonces, vean que 25 no es primo relativo con el 5. No es primo relativo con el 10. No es primo relativo con el 15. No es primo relativo con el 20. Y claro está, no es primo relativo con el 25. Entonces, técnicamente son 25 números, que eso lo que da 5 al cuadrado, pero todos los primos múltiplos de 5 van a ser en este caso el 5, el 10, el 15, el 20, el 25, por lo tanto, yo tengo que restar 5. Tengo que restar esos 5 números múltiplos de 5. ¿Sí me entendieron la idea, chiquillos? Profe, pero igual no estás usando el último resultado, digamos. No se usa. Ok. Lo que pasa es que para formularlo así tácitamente, yo lo que hago es que resto 5, donde estoy quitando tras del último, estoy quitando también los múltiplos de 5. Sí. Bueno, yo creo que sí. Sí, sí. Ah, ok. Que como de quedo callado yo y que dije algo malo. Ok, hagamos uno más para ver si me entendieron y ustedes me van ayudando con el proceso. Este lo voy a borrar. El que voy a dejar arriba es el de phi de 3 al cuadrado. Pero si me entienden eso, entonces van a entenderme el teorema. Porque con numeritos siempre es más fácil. Ay, recuerden que P tiene que ser primo. Si P no es primo, no hay problemas. Vamos a ver, voy a preguntarle entonces a alguien por ahí. Vamos a preguntarle a Carla. Carla, entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular phi de 7 al cuadrado? Entonces, ¿qué sería? 7 al cuadrado Ajá. menos 7 a la 2 menos 1. Muy bien. ¿Qué significa entonces el 7 al cuadrado? Son 49. Ajá, muy bien. Son 49 números. ¿Y por qué quito 7? Porque esos son los que no son primos relativos, ¿eh? Ajá, muy bien. Por ejemplo, dígame los 7 números antes de 49 que no son primos relativos con 49. El 7. El 7 hay que quitarlo. El 14. El 14 que es 2 por 7. Ajá. El 21. 21 que es 3 por 7. Muy bien. El 28. El 28 que sería el 4 por 7. Ajá.
35. Ajá, que sería el 5 por 7. El 42. El 42, que sería el 6 por 7. Y el 49. Y el 49, muy bien, que es el 7 por 7. Excelente. Muy bien, Carla. Excelente. Lo que hay que hacer es, a los 49 números, se le quitan esos 7 que no son primos relativos con el 49. Por eso es que esto queda 49 menos 7. Y eventualmente, 49 menos 7, hay que algo, 49 menos 7, en este caso da 42. O sea, quiere decir que phi de 49 es 42. Hay 42 números que son primos relativos con el 7. Muy bien, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más y terminamos con este. Ok, vamos a hacer entonces 3 a la 3. ¿Cómo sería la fórmula de 3 a la 3, chiquillos? Voy a preguntarle entonces vamos a preguntarle a Paola, a ver si está ya de nuevo. Paola. No está conectada Paola hoy. Estoy preocupado yo. Bueno, no importa. Chiquillo, aquí no le he preguntado, échenme mal agua alguno. Ah, Mariana, sí es cierto. Mariana. Mariana, ¿cuánto sería phi de 3 a la 3? Sería 3 a la 3 menos 3 a la 2. Muy bien. ¿Cuánto es 3 a la 3? 27. ¿Y 3 al cuadrado? 9. 9. ¿Qué significa este 27? Que hay 27 numeritos, o sea, el 1 al 27 y el 9 sería que hay 9 que son con el que no son primos relativos. Ajá, ¿me puedes decir los 9 números que no son primos relativos con el 27? El 3, Uh-huh. el 6, el 9, Uh-huh. el 12, el 15, 18, 21, 24 y 27. ¡Qué felicidad! En efecto, eso es. Entonces, muy bien, eso es lo que ocupamos entender. Quiere decir que son 27 números y le quito 9 números que no son primos relativos con el 27. Y vean cómo lo sacó aquí las compañeras. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3. Hey, 3 por Santísima Trinidad. Esto es 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5 y vean que el último fue 3 por 9. Es decir, donde yo tengo ese 3 al cuadrado, me doy cuenta que ese 3 al cuadrado es un 3 por 9. Muy bien. Entonces, chiquillos, ya como me entendieron la idea del teorema, y que ocupó que les quede clarito como el agua, entonces ahora sí pasamos a la demostración. Entonces, en el caso de la demostración, lo que vamos a hacer para borrar estas caritas felices, entonces, lo que hacemos es, para la prueba, decimos, observe que el conjunto S igual a 1, 2, P a la alfa, tiene cardinalidad de S, que es exactamente P a la alfa elementos. Entonces tenemos aquí P a la alfa elementos. ¿Ok? Entonces, como P es primo, los números que dividen a P a la alfa e inferiores a él, excepto el 1, son los P alfa menos 1 números. Son los P alfa números. Es decir, ¿cuáles son los que ustedes vieron en el ejemplo? P, 2P, 3P, y vean que el último bichillo
el último bichillo era o va a ser P al alfa menos 1, coma P. Es decir, aquí no es una coma, sino que es una multiplicación. Es que va 1P, 2P, 3P. Entonces, claramente, el más cercano es P al alfa menos 1, porque el conjunto original era P al alfa. Entonces, la última potencia reivindicada es P al alfa menos 1 por P. Luego, el conjunto S tiene, P a la alfa, o sea, esa cantidad de números, y tengo que restarle la cantidad de primos no relativos, es decir, la cantidad de primos no relativos con P a la alfa. Entonces, por eso tengo que hacer esa sustracción. Y en este caso tenemos P a la alfa menos P a la alfa menos 1 elementos coprimos con P a la alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos es la cantidad total y estos son los que no son primos. Al hacer la resta, tenemos los elementos coprimos con P a la alfa. Entonces, ¿qué va a pasar, chiquillos? Eso quiere decir que phi de P a la alfa es lo mismo que P a la alfa menos P a la alfa menos 1. Pero esto que está aquí, vean que yo traigo factor común, el de menor copotencia, sería P al alfa menos 1. En este caso me va a quedar entonces P, y aquí me va a quedar 1. Y con eso entonces ya tengo una fórmula para calcular el phi de P de alfa, el phi de P de alfa para un conjunto formado por P a la alfa elementos. ¿Ok? Entonces ya con esto, chicos y chicas, este teorema es muy importante porque nos permite entonces contar el caso de las potencias. Ejemplo. Veamos este ejemplo. Bueno, antes de este ejemplo, entonces calculemos una más. Entonces le vamos a preguntar a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí, Pablo? Ya, Pablo a veces se le va y a veces se le viene el internet. Entonces, bueno, y preguntémosle a Paula. Paula, ¿cuánto sería entonces phi de 3 a la 5? Perdón. 3 a la 5 sería 3 a la 5 menos 3 a la 4. Ajá. 3 a la 5 sería 243. Y 3 a la 4 sería 81. Entonces, eran los números 8. Sí, ¿cuánto le da? Lo puede hacer en cálculo. Yo lo voy a hacer en cálculo. Ahí está. 162. Bueno, muy bien. Nada más era lo que me interesaba era esta parte, recordarse la formulilla. Ok. Esto me dice dos cosas, chiquillos, ya para todos. Eso quiere decir que en Z nos dice dos cosas. Primero, que la cantidad de primos relativos con 243 son 162 números, pero además esto nos dice que en Z, que si yo tuviera Z de 243, entonces nos dice que tenemos 162 unidades. Es decir, tengo 162 números a los cuales yo les puedo encontrar un inverso. Recuerden que las unidades se definen en un anillo con inverso multiplicativo, que quiere decir que hay bichillos que multiplicados por otro dan igual a 1. Eso es lo que importa acá entender. Entonces tenemos 162 unidades. ¿Cuáles son? Bueno, hay que encontrar la zapata, pero es nada más probar que el número que yo me dé con el 243 sean primos relativos. Entonces, a la vez, resolvemos otro problema que era el de encontrar la cantidad de unidades. ¿Verdad? Entonces ya tenemos una función para este tipo de ejercicio. Veamos el otro ejemplo. En el otro ejemplo yo quiero calcular phi de 9. Hasta el momento no hay nada del otro mundo, ya lo hemos hecho, pero vean que 9 se puede ver como 3 al cuadrado. Pero en este caso, vean que como yo tengo 3 al cuadrado, vean que aquí sería,
Aquí hay algo raro, chiquillos. 3 por 2, porque da 3 por 2 da 6. Bueno, no importa. Profe, es que ahí usan la última parte, o sea, el último resultado, ¿te acuerdas que yo ahora te dije? Ahí sería 3 a la 2 menos 1 por 3 menos 1, digamos. Ah, ok, es 3 a la 2 menos 1 por 3 menos 1. Ajá. Exacto. Sí, esa es potencia. Y ese sería 3 menos 1 de la fórmula A. Ah, ok, gracias, Joseph. Muy bien, entonces por eso es que aquí da 6, que me quedé así espantado. Aquí, veamos aquí phi de 4. Entonces, phi de 4 es phi de 2 a la 2. Entonces, esto quiere decir que el 2 se obtiene porque es un 2 a la 2. Y aquí lo que estoy haciendo, perdón. 2 a la 2 menos 1 es. Ajá, es 2 a la 2 menos 1, 2 a la 2 menos 1. Y aquí sería entonces 2 menos 1. Por eso es que aquí tenemos un 1. Pero 2 por 1 da 2. Ves que en el libro de Walter yo me asusto porque hay errores, ¿ah? Por eso ya lo tenía marcado. Entonces, en este caso da 2. Entonces, bueno, con base en ese ejemplo, vean lo que vamos a ver ahora. Si phi fuera multiplicativa, es decir, si yo tuviera dos números cualesquiera y yo pudiera separar esto como phi de n por phi de m, cuando el máximo común divisor entre m y n es 1, entonces podría decir que phi de 36 lo puedo escribir como phi de 2 al cuadrado por phi de 3 al cuadrado. Y ya sabemos que phi de 2 a la 2 está dando 2, y ya sabemos que phi de 3 al cuadrado está dando 6, entonces 2 por 6 daría 12. Y efectivamente, lo que vamos a probar es que en efecto phi es multiplicativa, es lo que se llama una función especial. Y las funciones especiales, una de las características, no todas, es que son multiplicativas. Entonces, para demostrar esto, que sería lo último que veríamos el día de hoy, vamos a ver un ejemplo de cómo se demuestra, de que phi es una función multiplicativa. Ok, se me olvidaba, tenemos un lema. Este lema es importante para el teorema. Si el máximo común divisor entre dos números es 1 y r es un entero, entonces una permutación módulo m la podemos obtener de esta manera. R, n más r, 2n más r, 3n más r, y así sucesivamente hasta llegar a m menos 1 por n más r. Ya hemos probado una versión de este teorema haciendo algunas sumas y restas con un entero, pero aquí si nosotros multiplicamos el n, lo vamos amplificando y dejamos fijo el r, logramos decir que esta es una permutación. Entonces, ¿cómo se prueba esto? Bueno, lo que tenemos que hacer, chiquillos, es darnos este conjunto, el conjunto que ya nos están ofreciendo como parte del resultado, y lo que tenemos es que prever que ninguno de ellos se repite en módulo m. Entonces se hace por contradicción. ¿Qué significa eso? Si yo me doy un jn más r y me doy un in más r con un i diferente de j, y yo lo que voy a suponer es que sí se repiten. Si se repiten, quieren decir que están en la misma clase de equivalencia. Es decir, jn más r es congruente con in más r. Y bueno, todas las características, que y j son mayores que 0 y son menores que m menos 1. Pero yo puedo cancelar las r's y me queda que jn es congruente con in módulo m. Pero como el máximo común divisor entre n y m es 1, quiere decir que yo puedo quitar las n's y me queda que la j y que la i son congruentes módulo m. Y si esto sucede, quiere decir que j e i están en la misma clase de equivalencia. Pero esto no puede ser porque j y c están en clases distintas. Es decir, parte de lo que probamos, al ser el i y el j diferentes, entonces llegamos a una contradicción. Por lo tanto, quiere decir que esta otra forma nos dice que zm es otra permutación. Por ejemplo, el máximo común divisor entre el 2 y el 3 es exactamente 1. De hecho, hagámoslo aquí con el 6. Bueno, el 6 no, hagámoslo con el 5. Y yo me voy a dar un R. En este caso, este es el N y este es el M. Me voy a dar un R y en este caso escojamos que R sea 10. Entonces, una permutación de Z sub 5, ¿quién va a ser? Va a ser el R que vale 10. El próximo, ¿quién va a ser? Va a ser 2 más 10. El próximo, ¿quién va a ser? Va a ser entonces
va a ser el 3, va a ser 2, vean que es 1 por n, 2 por n, sería, en este caso, sería 3 por 2. Ven, chiquillos, se me fue la onda, sería 2 más 10. Luego sería 2 por 2 más 10. Otra permutación sería 3 por 2 más 10. Y luego la última tendría que ser 4 por 2 más 10. Y observen que el 4 es m menos 1. Y como el m vale 5, entonces me queda 4. Entonces vean que en esta permutación me queda el 10, me queda el 12, me queda el 14, me queda el 16 y lo que me queda es el 18. Y los residuos de estos elementos son congruentes con 1, 2, perdón, son congruentes con 0, 1, 2, 3 y 4 en Z5. En algún orden diferente, no exactamente como lo coloqué, pero corresponde a una permutación, que de eso pues en las prácticas ya lo hemos hablado, pero en este teorema lo viene a generalizar. Muy bien. Vamos ahora sí con el teorema. Vean lo que pasa aquí para prestarle atención. Yo tengo que m vale 4 y tengo que m vale 9. El máximo común divisor entre 4 y 9 es 1. Entonces, la guía para demostrar el teorema de Euler es que vamos a colocar los números por columnas y filas. Por ejemplo, empiezo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y ahí sigo hasta llegar a 36. ¿Por qué hasta 36? Porque yo quiero probar que phi de n por m es igual a phi de n por phi de m. Pero al hacer 4 por 9 en este ejemplo da 36. Entonces yo lo que hago es que reparto los números en ese arreglo. Vean que serían 4 filas, es decir, el n vale 4 y observo que aquí coloco 9 columnas. Entonces en este caso el m es igual a 9 que representan las columnas. Entonces vean qué interesante. La fila I es I, n más i, 2n más i, m menos 1, n más i, como lo que demostramos en el lema anterior. Ahora sí, 2 no es primo relativo con el 4. Entonces, la fila 2 ni la fila 2, n más 2, 2n más 2 y m más 1 por n más 2 es prima relativa con el 4. Lo que quiero decir es que aquí todos estos números con el 4, el máximo común divisor no da 1. Entonces, tenemos que eliminarlos. Y los elementos que están en la fila 4, pues tampoco su máximo común divisor con el 4 es 1. Entonces, estas filas las tenemos que eliminar. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí, chiquillos? Entonces, hago esa cajita y elimino las filas que no sean primero primas relativas con el 4. Recuerden que el N4 son las filas y el M igual a 9 son las columnas. No sé si tienen dudas. Bueno. Profe, sí, Sí, digamos, entonces. ahí para cancelar entonces esas filas sería el máximo común divisor de 4 con el número de fila. No con el número de fila, con todos los elementos de la fila. Pero, por ejemplo, vea la fila 2. El máximo común divisor del 4 con el 2 no es 1. El máximo común divisor del 4 con el 6 no es 1. El máximo común divisor del 4 con el 10 no es 1. No sé si lo ves. Sí, sí, claro, claro. Es que me pareció que tenía sentido también hacerlo con el número de fila, pero no, Sí, está bien. claro. No, de hecho eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se representa matemáticamente esta fila? ¿Cuál fila sería esa? Esta es la fila 2. Pero, ¿cuál es la fórmula o la forma general de todos los bichos de la fila 2? De 2 por n. Muy bien, 2 por m, la forma más rápida, 2 por m o 2 por k, no importa, todos son múltiplos de 2. Entonces uno dice que el máximo común divisor de 4 con la fila 2, donde todos son de la forma 2 por algo,
técnicamente va a ser 2. Entonces, esto es diferente de 1. Y ahí está. Igual pasa con la otra fila. El máximo común de 4 con todos los elementos de la otra fila. Vea que todos los de la fila 4 son múltiplos de 4. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. O sea, estos son de la forma 4 por algo. Entonces, vea que aquí, técnicamente, el máximo común divisor va a ser 4, el cual es diferente de 1. Entonces, lo que está pasando ahí es que tenemos que desechar entonces también la fila 4. Bueno, más o menos la idea, pero sí, Joseph, se puede hacer con toda la fila, no hay ningún problema. O sea, buscarle la forma general a la fila. Ok, gracias. Ok. Ahora sí, vea lo que pasó, chiquillos. Entonces, se eliminaron esta fila y se eliminaron esta fila. Resulta que al eliminar esas filas, las que inician, o las filas que ustedes ven que no se tacharon, son primos relativos con el 4. Es decir, quedaron ¿cuántas filas? Phi de n, es decir, quedaron phi de 4, quedaron 2 filas. Es decir, quedaron estas 2 filillas. Muy bien. Y ahora nos vamos a las columnas. Lo que vamos a quitar es que en cada fila que queda, no tiene que ser en cierto orden, quitamos todos los que no son primos relativos con el 9. Entonces, si quitamos todos los que no son primos relativos con el 9, vean que solamente con el 9, vean que aquí, bueno, aquí hay un error. Entonces, vean que hay que quitar el 3. Hay que quitar el 3. Tenemos que andar viendo las 2 filas. Tenemos que quitar el 15. Tenemos que quitar el 25, el 21. Tenemos que quitar el 27. Tenemos que quitar el 33 y tenemos que quitar el 35. Entonces, vean que el 9 queda porque el máximo común divisor del 9 con el 9 es 1. Entonces, ese sí se queda, pero el máximo común divisor del 9 con el 3 es 3, que es diferente de 1. Por eso, bueno, ahí yo hice el arreglo. Aquí hay un 9 y aquí el 3 es el que hay que quitar. Es el único arreglillo que hay que hacer. Entonces, chiquillos, si ahora yo quito los primos relativos con el 9, entonces vean que si reúno lo que me queda, me están quedando 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 1, 2 filas, entonces quedan 2 por 6, van a quedar 12 filas. Entonces, lo que dice aquí, tenemos phi elementos, pues si hacemos reducción módulo m por el lema anterior, esta fila, la fila i, n más i, 2n más i, m menos 1 n más i, se convierte en 0, 2, m menos 1. Y en este conjunto solo hay phi m elementos primos relativos con el m. Entonces, lo que pasó aquí fue que el arreglo que queda es la multiplicación de filas por la multiplicación de columnas. Y como en ambas el máximo común divisor con las n's y con las m's de las filas es 1, el máximo común divisor, que era un lema que habíamos probado, dueña de ejercicio, si esto se cumple, se puede decir que el máximo común divisor de i y de m por n es 1. Por lo tanto, quiere decir que yo puedo decir que phi de n por m es lo mismo que phi de n por phi de m. En este ejemplo, se cumple que phi de 4 por 9 es lo mismo que phi de 4 por phi de 9. Es decir, 2 por phi de n, que fue 6, ¿verdad? Que fueron las 6 columnas que quedaron y por lo tanto quedan 12 numeritos. Y esos son los 12 numeritos que son primos relativos con el grandote, ¿verdad? Que sería el 36. Ok. ¿Sí me siguieron la idea del ejemplo para hacer la demostración, chiquillos? Porque técnicamente el ejemplo, esa es la idea para hacer la demostración del otro bandido. Muy bien. Veamos la demostración. Entonces, este teorema lo que dice es que phi es multiplicativa. Si el máximo común divisor de m y n es 1, entonces phi de n por m es phi de n por phi de n. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Muy parecido al ejemplo. Entonces, considere el arreglo. Y el arreglo es como una especie de matriz. Vamos a hacer como una especie de matricilla. Aquí está el 1, el 2, puntos suspensivos. Aquí está la fila i, puntos suspensivos. Aquí está la fila m-1 y aquí está la fila m. Luego, ¿quién viene aquí? Vean que como lo construimos, aquí vendría el m más 1,
aquí vendría el m más 2 y aquí vendría el m más i, puntos suspensivos. Aquí lo que tenemos entonces, chiquillos, es el 2m y aquí antes de este tenemos el 2m menos 1. Bueno, termina en 2m. ¿Quién viene aquí? Entonces viene 2m más 1, 2m más 2, puntos suspensivos. Aquí vendría el 2m más i, puntos suspensivos. Aquí viene el 3m y aquí está el 3m menos 1. ¿Ok? Nada del otro mundo. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Entonces, ¿quién vamos a tener aquí? Una m, 2m, 3m. Recuérdense que aquí tenemos los valores de m. Aquí lo que tenemos es n menos 1 por m más 1. Aquí tenemos n menos 1 por m más 2. Aquí tenemos n menos 1 por m más i. Y aquí tenemos m por n. Y aquí obviamente tenemos m por n. Perdón. Tenemos m por n menos 1. Este es el arreglo con el que vamos a jugar, chiquillos. Y préstenle atención a la fila I. La fila I, entonces, está construida por el primer elemento que yo tenga de referencia. Vean que para la prueba, M me va a decir la cantidad de filas. Vean qué importante. Y N me va a decir la cantidad de columnas. ¿Ok? Entonces, M serían las filas y N sería la cantidad de columnas. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que si quiero calcular phi de N por M, primero calculo los que son primos relativos con la cantidad, de columnas y lo multiplico con la cantidad que sean primos relativos con la cantidad de filas. Bueno, estamos hablando de la cardinalidad de ese conjunto. Muy bien, entonces, como ya tengo el arreglo, entonces, perdón, de aquí me fui al teorema final. Entonces, muy bien, entonces, si el máximo común divisor entre I y N es diferente de 1, entonces los elementos de la fila I, no son primos relativos, no son primos relativos con N. Entonces, si quitamos estas filas, vean que es muy parecida a la idea del ejemplo, entonces si quitamos estas filas, quedan, igual que antes, phi de n filas. ¿Cuáles son esas filas? Bueno, queda la fila RJ, SJ no sabemos, pero la otra es N más R sub J, la que queda es la 2N más R sub J, puntos suspensivos, M menos 1 por N más R sub J. Y en este caso, lo que importa, chiquillos, aquí lo que importa es que la J va desde 1 hasta 2 hasta phi de N. ¿Estamos de acuerdo? Phi de N no lo podemos computar, nada más sabemos, pero por definición sabemos que nos detenemos hasta el último primo relativo como contador de esa fila, ¿ok? Dependiendo del N. Ahora sí, muy importante, el máximo común divisor del RJ con el N tiene que valer 1. Ahora, usando el lema anterior, ya que el lema, ahora, como ZM está formado por RJ, N más RJ, 2N más R sub J, estos son R sub J, puntos suspensivos, M menos 1 por N más R sub J. Entonces, este es un conjunto de permutaciones de Z sub M, todas las posibilidades que vayan desde 1 hasta N, ¿verdad? Entonces, cada fila de estas, solo hay phi de M números primos relativos.
primos relativos. Ujú, con M. Con M. Entonces, finalmente, nos queda un arreglo, phi de n por phi de m con números ambos primos relativos, ujú, con n y m. Ujú. Por lo tanto, como todos los números son inferiores, ajá, a n por m, entonces phi de n por phi de m es exactamente igual a phi de m por n. Y listo, ahí termina el teorema. La demostración de esto técnicamente se basa en el lema que vimos antes, pero lo que importa aquí es que ustedes sepan entender la demostración más allá de hacerla, sino verificar que todas las filas en esta construcción son una permutación de z sub n. Esperen para ver qué hora es, chiquillos. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, bueno, lo que les toca a ustedes es hacer los ejercicios ahora relacionados con este tema. Les pusimos solo dos porque como esta semana tienen, tras de la práctica y tienen ejercicios, entonces vienen estos dos que ya los incluí en la práctica que les mandé actualizada. Yo no sé si esa práctica ya se las mandé, pero bueno, yo creo que sí. Pero entonces serían solo esos dos ejercicios como parte del entrenamiento. Muy bien, entonces nada más para terminar, voy a hacer un repaso rápido de lo que acabamos de mostrar. Lo que demostramos hoy, porque no fue el teorema de Euler, fue parte de lo que ocupamos para el teorema de Euler, es que la función phi es multiplicativa. Entonces vamos a ver, le voy a preguntar entonces voy a preguntarle a Joseph, que no le he preguntado hoy. Entonces, Joseph, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera calcular phi de 5 por 4? Condición que se ocupa es que el máximo común divisor de 5 y de 4 sea exactamente 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera calcular phi de 5 por 4? Entonces hacemos phi de 5 por phi de 4. Ajá, por phi de 4. Muy bien. ¿Cómo sería el arreglo que tendría que hacer? Digámosle, si yo quisiera verlo o entenderlo a nivel de la matriz. Ahí sí le quedó un toque mal. No, yo te ayudo. Usted escoja, ¿quién quiere que sean las filas? ¿El 5 o el 4? El 5. El 5, ok. Entonces usted hace 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? Vea que va como en cola, va así. Qué lindo, ¿verdad? Como pintaba yo en el kinder. Entonces, ya usted quedó aquí en 5. Entonces, ¿aquí quién vendría en este espacio? Supongo que el 6. Ajá, 6, luego 7, 7, 8, 9 y 10. 9 y 10. Muy bien. ¿Quién vendría aquí ahora? El 11, Ajá, 11, 12, 12, 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. Muy bien. ¿Quién vendría aquí? 16, 17, 18, 19 y 20. 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Quién sigue? Está ahí, ¿no? Ajá, ¿y por qué nos detenemos hasta ahí? Porque son 4 filas y 5. Ajá, No, son 4 filas. No, 5 filas y 4 columnas. muy bien, Porque 4 por excelente. 5 es 20, ¿verdad? Muy bien, eso es, muy bien. Ahí está el arreglo, muy bien. Ahora sí, vea lo que dice la demostración. Dice que yo tengo que quitar, en el caso de las filas, todas las que sean primas relativas con el 5. Que no sean primas relativas con el 5. De el 10, perdón, las que no son primos relativos con el 5. Ah, que no sean primas relativas con el 5.
Tengo que eliminar la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 o la fila 5. O elimino Supongo toda que la fila. la fila 5. Ajá, muy bien. Entonces, esta fila la tacho, se va. ¿Está bien? Ajá. Muy bien. Ahora sí, revisamos por columnas. Ahora, por columnas tienes que eliminar las que no sean primas relativas con el 4. Eh, O sea, y quitamos supongo los que la numeritos. última, ¿no? No, en cada fila buscas las que no sean primas relativas con el 4. O sea, el 1 con el 4, ¿cuál es el máximo común divisor? Es 1, entonces se queda. 1. Entonces Por en la primera hay ejemplo, que quitar al 2 y al 4. ajá, muy bien. Entonces quitamos al 2. Ay, santísima. Ve que le dio se devolvió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pereza! Volvamos de nuevo. Perdón, Joseph. No se preocupe. Cochina. Falta de café otra vez. Bueno, estamos entretenidos. Aquí. Entonces, me dijiste que quitar el 2 y el El 4. 2 y el 4. Ok, espere para buscar el resaltador. Entonces, quitamos el 2 y quitamos el 4. ¿A quién más quitamos? Otra quitamos al 6, al 8. Ajá, quitamos el 6, el 8. ¿Quién más? Ahora otra del 12. Ajá, Y me parece que al 14. el 14. Ajá. El otro el 16 y el 18. Muy bien. ¿Cuántos quedaron vivos? 8. 8. Vamos a ver, entonces, vamos a hacerlo con la definición. Entonces, primero, fide 5. ¿Cuánto es fide 5? Solamente fide 5. 5 sería Recuerden, todos los que son 2. primos relativos. Ajá. Sería 2. No, no sería 2. Recuérdese que 5 es primo. Nosotros demostramos que si el número es primo, es p menos Ok, 1. ok. Sí, es cierto. 4, perdón. Ajá, entonces 4. No te preocupes, estamos aprendiendo. Fide 4, ya 4 no, ¿verdad? Pero fide 4, pero fide 4 es lo mismo que fide 2 a la 2. Es decir, esto es fide p de alfa, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Y cuánto era fide p de alfa? Entonces sería 2 a la 2 menos 2. 2 a la 2 menos 2. Ajá, muy bien. Entonces sería 4 menos 2 y tiene que dar 2. Sí. La fórmula era P de alfa menos P de alfa menos 1. Se puede usar esa fórmula. No es necesario, es como matar una mosca con una bazooka, pero, pero funciona, funciona. Igual, si usted tiene el 1, el 2, el 3 y el 4, todos los que son primos relativos con el 4, excepto el 4, Sí, van es a ser solo el 1 y 1 y el 3. 3. Ajá. Entonces, por eso es 2. Entonces, aquí quería 4 por 2 y queda 8, ¿verdad? Ajá. Y hay 8 bichillos vivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Oh, por Dios. Sí, en efecto, quiere decir que fide 5 por 4 es fide 5 por fide 4 queda 8, que igualmente lo computamos en el arreglo, ¿verdad? Que se hace en la demostración. Más o menos, Joseph, sí. Sí, es que pensé que el cuadro no era necesario hacerlo. Muy bien, no se preocupe. Ahora le voy a preguntar a alguien más, le voy a preguntar a Ismael. Ismael, aquí en este mundo, ¿quién es Z5? ¿Vos te acordás quién es Z5? Profe, los elementos que están en Z5, Sí, los originales. ¿Cuáles serían? de 0, 1, 2, 3, 4. Ajá, 0, 1, 2, 3 y 4. Ok. Ahora sí, Ismael. Dígame si este es una permutación de Z4. Bueno, Z2, 7, 12, 17. Perdón, de Z4 era. Sería nada más para arreglarlo de una vez. Mi pregunta es, ¿será esta una permutación? ¿Será
una permutación de Z4. Eso es para Ismael. Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2 pertenece a la clase del 2. Ajá, muy bien. 7 a la del 3. Ajá, El 12 a la del 0 y 17 a la del 1. ajá. Y esta es la del 0. Muy bien. En efecto. Y noten esto, chiquillos. Y vean lo que hizo Ismael. Ismael me dijo, profe, en efecto, ese elemento que lo voy a pintar en verde, estos bichillos son una permutación, pero esa permutación está aquí. No sé si la ven. Bueno, ahora no se ve nada. La marqué en verde, pero esto que marqué en verde es la fila 2. La fila 2 es una permutación de Z4. Ismael, y la misma, bueno, no, le voy a preguntar y ya para ir terminando, le voy a preguntar a Alex. Alex, yo puedo decir que Z4 igual a 3, 8, 13 y 18 es lo mismo. ¿Será una permutación de Z4? Deme ver, profe. Ujú. Profe, creo que no. Vamos a ver. El 3 es con De el la clase 3. del... Ajá. Ajá. Y El luego 8 en la del 0. en la del 0. Ajá. La del 13 En la del 1. en el 1. Y 18 En la del 0. no. Ah, no, La vamos a del 2, poner. ¿no? No, vamos a ver. 6 por 4, 3 por 4, ¿cómo es? 4 por 4, 16. A 18 sobran 2. Ah, no, vea que el 18 está con Ah, el no, sí, 2. sí. Y es que no, yo lo dividí entre 2 en ese. Me equivoqué. No se preocupe. Bueno, tranquilo. Lo que quiero que vean es que esta es una permutación. ¿Y esta permutación en qué fila está en el arreglo, chiquillos? Vean que esta permutación, voy a ponerlo aquí con un resaltador, esta permutación es la que está en esta fila, es la que está en la fila 3. Eso lo que les estoy tratando de explicar es que esta forma de arreglar me da permutaciones de Z4. O sea, cada fila es una permutación de Z4 y cada columna es una permutación de Z sub 5. Por eso es parte de lo que venía en la demostración. Entonces, técnicamente, que era lo que me decía Joseph, nada más para ir terminando la idea. Entonces, observen que en el caso de esta fila, yo tengo que Z4, la fila empieza con 2. Entonces, el otro bichillo es 2 más 2 por 3. 2 por 3 da 6. Ay, pucha, se me fue. Entonces, esta empieza con 2. Entonces, recuérdense en aquel lema. El lema decía, este era el R. Entonces, este es el R. El R más M menos 1. En este caso, el M va a ser 5. Vean que sería 2 más 5. ¿Ok? En el otro sería 2 más, vean que tengo que eso es 12, entonces ya tendría que es 2 más 10. En el otro yo tengo que es 17, entonces sería 2 más 15. Entonces, lo que quiero que vean es que esta fila, la de Z4, esta que me dijo Ismael en color verde, es lo mismo que tener 2, 2 más 1 por 5, 2 más 2 por 5, y aquí tendría 2 más 3 por 5. Y vean que me detengo en 3 porque es m menos 1, donde mi m vale 4. Entonces, al hacer 4 menos 1, me está dando el 3, que era la fórmula o aquel lema, que eso era una permutación, fue lo que probamos. Profe, Ajá, dime. ahí ¿cómo sabes que el R es 2? Es que la vez pasada te lo diste, pero ahí ¿cómo sería? Por la fila. Usted sabe que el R va a ser la fila. Es que en el lema nada más para irme por acá, porque sí, este teorema es más complejo,
Vamos a irnos por acá. ¿Ves que en el M dice un R? Nada más que en la demostración, el R en la demostración del teorema lo agarran como las filas, lo llaman el I. Entonces, para nosotros el R se transforma en el I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso ellos hablan de esta fila. Entonces, ahí ya sabemos que el I es el R. Por eso fue que ya yo sabía en este pequeño arreglo que les hice que el R aquí vale 1, aquí el R vale 2, el R vale 3, el R vale 4 y aquí el R vale 5. Oh, bien, ese es el I. Entonces, es como el arreglo que se hace de generarlo para este tipo de ejercicios. Ok, sí, ya lo vi, gracias. Ok, perfecto. Entonces, por eso ya yo, ahora que les pregunté, quería ver si me habían entendido. O sea, ya ustedes saben que ahí como están las filas, son permutaciones por el lema que acabamos de ver. Vaya qué interesante. Y a la vez nos sirve para entender la demostración o por qué la función es multiplicativa. De esto hay que practicarlo, hay que hacer varias pruebas o que lo practiquen así, pero bueno, como queda ya en video, entonces traten de hacerlo con otros ejercicios, ahí cuando lo estén estudiando. Bueno, chiquillos, si no hay más dudas, entonces quedamos por acá. Traten de aplicar la función phi de Euler. Bueno, aquí no, en la próxima clase sí vemos ejercicios de ese tipo, bueno, asignados. Y repásense bien este teoremilla. Bueno, los dejo, muchachos. Pura vida. Profe. Gracias. No. Profe, hasta luego.